Jung dijo algo que nadie en su época quiso escuchar. La vida que no es examinada desde adentro se expresa como destino desde afuera. Tradúcelo a términos simples. Todo lo que no te atrevas a mirar en ti mismo, la vida te lo va a poner enfrente de todas formas. Solo que ya no como una elección, como una consecuencia. Ya no como algo que decidiste enfrentar, como algo que no pudiste evitar. La pregunta no es si vas a encontrarte contigo mismo. La pregunta es si vas a ser tú quien elige el momento, o si vas a esperar a que la vida te fuerce la mano. En los próximos minutos vamos a desmantelar los mecanismos psicológicos que te mantienen mirando hacia afuera, cuando el único movimiento que importa es hacia adentro. Esto no es motivación, es una operación de precisión sobre tu sistema operativo mental. Existe un patrón que la sociedad no solo tolera, sino que celebra activamente. El hábito de medir tu vida con la vara de los demás. No hablo de inspiración, hablo de algo diferente. Hablo de la persona que empieza cada día revisando qué tan bien le va a alguien más. Hablo del profesional que mide su progreso no por sus propios objetivos, sino por la distancia que hay entre él y otro. Hablo del hombre que siente que algo falla en su vida cada vez que ve el éxito ajeno. Ese patrón tiene un nombre clínico en psicología: locus de control externo. Tu termómetro de valor no está dentro de ti, está en las manos de personas que en su mayoría ni siquiera piensan en ti tanto como tú crees. Y aquí está lo que hace tan peligroso este patrón. No duele de forma aguda, duele de forma crónica, como una fuga de agua dentro de una pared. No la ves, no la escuchas con claridad, pero un día te das cuenta de que los cimientos llevan meses cediendo. Jung tenía un nombre para el mecanismo específico que alimenta este patrón. Lo llamó proyección. Cuando no somos capaces de ver algo en nosotros mismos, lo vemos amplificado en los demás. El hombre que enterró su ambición odia instintivamente a los ambiciosos. El que aprendió que necesitar era vergonzoso, desprecia a quienes muestran sus necesidades sin pudor. El que nunca se permitió fallar en público, juzga con dureza implacable a quien falla. ¿Has sentido alguna vez una irritación desproporcionada ante alguien que se muestra seguro de sí mismo? ¿Un desprecio casi instintivo hacia quien exhibe sus logros? ¿Una incomodidad visceral ante quien llora sin vergüenza? Eso no es una opinión sobre esa persona. Es tu sombra reconociéndose en un espejo. No vemos el mundo como es. Vemos el mundo como nosotros somos. O más precisamente, como no nos atrevemos a hacer. Como el río que no puede fluir hacia adelante porque hay una presa construida con juicios propios que lleva años acumulando presión. Para entender por qué caemos en esa trampa, hay que ir más atrás de lo que resulta cómodo. Cuando eras pequeño, antes de que el mundo te dijera quién debías ser, eras absolutamente tú mismo. Llorabas cuando tenías hambre, sin preocuparte si eso molestaba a alguien. Reías sin pensar si era apropiado. Preguntabas sin filtros. Sentías sin pedir permiso. Y entonces el mundo te enseñó algo más fundamental que cualquier asignatura escolar. Te enseñó qué partes de ti eran aceptadas y qué partes no. Que cuando mostrabas enojo, la gente se alejaba. Que cuando eras demasiado intenso, te silenciaban. Que cuando expresabas miedo, algunos se burlaban. Que cuando eras diferente, te señalaban. Y tu mente, brillante y devastadora al mismo tiempo, hizo lo único que sabía hacer para protegerte. Tomó esas partes de ti que generaban rechazo y las enterró en un lugar profundo, oscuro, inaccesible. Jung llamó a ese lugar la sombra. La sombra no es lo peor de ti, no es el mal, no es lo que debes erradicar. La sombra es simplemente lo que decidiste que era demasiado peligroso mostrar al mundo. Tu rabia legítima, tu ambición real, tu necesidad de ser visto sin condiciones, tu miedo al abandono,
tu deseo de ser amado exactamente como eres. Todo eso está ahí, esperando. Y sobre esa sombra enterrada construiste una máscara. Jung la llamó la persona, de latín, la máscara que usaban los actores del teatro grecorromano para indicar qué personaje estaban interpretando. El yo profesional, el yo familiar, el yo ante los amigos, el yo ante las redes, la versión de ti que sabes que será bien recibida. Nada de esto es malo en sí mismo. Todos necesitamos cierta adaptación social. El problema llega cuando ya no sabes distinguir la máscara de tu cara real. Cuando llevas tanto tiempo interpretando un papel que olvidaste quién eres cuando bajan las luces y no hay nadie mirando. Hazte esta pregunta con honestidad absoluta. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida basadas en lo que se supone que debes hacer? ¿Cuántas carreras elegidas para complacer a personas cuya aprobación ya no buscas o que ya ni siquiera están en tu vida? ¿Cuántos sueños abandonados porque no eran realistas, cuando lo que de verdad querías decir no eran socialmente aceptables en mi entorno? ¿Cuántas relaciones mantenidas demasiado tiempo porque terminarlas hubiera generado conversaciones que preferías evitar? Jung diría esto con la precisión de un bisturí. Si no puedes responder con la absoluta claridad quién eres cuando nadie te mira, cuando no tienes que rendir cuentas a nadie, cuando no hay nadie a quien aplaudir o decepcionar, entonces todavía no has empezado el trabajo más importante de tu vida. Cuando tu identidad está construida sobre la aprobación externa, sobre los roles que juegas, sobre las expectativas que cumples, entonces el mundo exterior tiene un poder sobre ti que tú le cediste sin darte cuenta. Cada vez que alguien no te valida, tu mundo se tambalea. Cada vez que alguien más exitoso aparece en tu radar, sientes automáticamente que tú eres menos. Cada vez que la vida no sigue el guión que creías tener, entras en una crisis que no sabes nombrar. ¿Por qué? Porque no tienes un centro propio. Tu sentido de valor está tercerizado, está fuera de ti, en manos de personas que en su mayoría no piensan en ti tanto como tú crees. Es como construir una fortaleza y entregarle la llave a cualquiera que pase. Jung observó esto con una claridad brutal. La comparación constante con los demás es una de las formas más eficaces de destrucción del alma. No porque compararte sea malo en sí mismo. Los seres humanos nos comparamos de manera natural. Es parte de cómo aprendemos y nos ubicamos en el mundo. El problema es cuando la comparación deja de ser una herramienta y se convierte en un hábito compulsivo. Cuando el logro de alguien más automáticamente te hace sentir que tú has fallado. Cuando mides tu vida no por lo que importa para ti, sino por lo que otros usan para medir la suya. Hoy vivimos en un mundo diseñado para explotar esa necesidad de validación. Las redes sociales son máquinas de aprobación externa. Cada like activa en tu cerebro el mismo sistema de recompensa que la aceptación del grupo activaba en nuestros ancestros cuando pertenecer al grupo era literalmente sobrevivir. Es biología, no es debilidad moral. Pero ese sistema evolucionó en un contexto donde la validación del grupo era esencial para la supervivencia física. Hoy ya no lo es. Y sin embargo el impulso sigue ahí, igual de poderoso, siendo explotado por algoritmos diseñados para mantenerte mirando hacia afuera el mayor tiempo posible. Lo que le diría Jung a eso es esto. El peligro no es que uses las redes sociales. El peligro es que dejes que tu sentido de valor dependa de ellas. El peligro es que confundas el número de personas que validan tu imagen pública con el valor real de lo que eres. Tu valor no puede ser votado. No aumenta cuando consigues más validación y no disminuye cuando la pierdes. Tu valor es anterior a cualquier medida externa. Y la única manera de conectar con él es mirando hacia adentro, no hacia afuera. Jung llamó a ese trabajo hacia adentro individuación. El proceso de convertirte en ti mismo. No en la versión que tus padres necesitaban.
no en la versión que tu cultura recompensa, no en la versión que tus amigos reconocerían. En ti mismo, en el ser completo, contradictorio, profundo y absolutamente singular, que ya eres por debajo de todas las capas que el mundo te fue poniendo. Tenía 3 movimientos para empezar ese proceso. No teoría, operaciones concretas. Primer movimiento: para de huir del malestar interno. Vivimos en una civilización obsesionada con la eliminación del disconfort. Sientes ansiedad y buscas suprimirla de inmediato. Sientes aburrimiento y lo ahogas en el scroll del teléfono. Sientes soledad y la camuflas en reuniones sociales donde no conectas con nadie de verdad. Sientes culpa y buscas justificaciones inmediatas. Cada vez que haces eso, cada vez que huyes del malestar en lugar de sentarlo, estás perdiendo información valiosa sobre ti mismo. El malestar ordinario, el que no es consecuencia de una condición clínica que requiere atención profesional, es en muchos casos una brújula interna, una señal de que algo en tu vida no está alineado con quien realmente eres. Una señal de que llevas demasiado tiempo actuando un papel que no es tuyo. Una señal de que hay algo en tu sombra que necesita ser visto e integrado. No eliminado, integrado. Como el navegante que en lugar de ignorar la resistencia del viento en su contra, aprende a leerla para ajustar su rumbo. Segundo movimiento: distingue lo tuyo de lo prestado. En algún punto de tu vida, alguien tomó una decisión por ti. Tus padres decidieron qué valores importaban. Tu cultura decidió qué constituía el éxito. Tu grupo decidió qué era aceptable y qué era vergonzoso. Y tú, siendo un ser que dependía psicológicamente de la aprobación de esos grupos, adoptaste esas decisiones como si fueran propias. No hay culpa en eso, es inevitable. Así funciona la infancia, así funciona la socialización. Pero llega un momento en que necesitas sentarte con ese material heredado y hacerte la pregunta más incómoda que existe. ¿Qué de esto es realmente mío? ¿Qué creo yo de verdad cuando nadie está mirando? ¿Qué quiero yo de verdad cuando dejo de buscar validación? ¿Qué valores elegiría si pudiera empezar de cero con toda la conciencia que tengo ahora? Jung asociaba este proceso con la mitad de la vida, aunque puede ocurrir antes o después, dependiendo de cuánto dolor estés dispuesto a tolerar antes de buscarlo. Y aquí hay algo que nadie te dice. Lo que habitualmente llamamos crisis de mediana edad no es una señal de debilidad ni de neurosis. Es la psique forzando este proceso de revisión cuando la persona lo ha pospuesto demasiado. El alma tiene sus propios plazos. Si no la escuchas cuando susurra, eventualmente grita. No esperes a que grite. Tercer movimiento: aprende a estar solo contigo mismo. Hay una diferencia profunda entre el aislamiento y la soledad consciente. El aislamiento es una huida del mundo. La soledad consciente es un retorno a ti mismo. Es el espacio donde puedes escuchar tu propia voz por encima del ruido constante de las opiniones ajenas. Jung construyó una torre con sus propias manos en Bollingen, Suiza, sin electricidad, sin visitantes, solo libros, sus pensamientos y el silencio. No como una renuncia al mundo, como una práctica de reencuentro consigo mismo. No te pido que construyas una torre, pero hay algo que Jung repitió en diversas formas a lo largo de toda su obra. Si el solo pensamiento de pasar un día completo sin planes, sin ruido, sin interacción social te llena de ansiedad, eso no es una señal de que eres sociable. Es una señal de que te tienes miedo a ti mismo. Y la persona que se teme a sí misma siempre va a buscar en los demás lo que debería encontrar en su interior. Hacia el final de su obra, Jung desarrolló una distinción que creo que es una de las más importantes para entender qué significa enfocarse en uno mismo. La distinción entre el ego y el self. El ego es el centro de la conciencia. Es la parte de ti que dice:
yo soy así, que tiene un nombre, una historia, un lugar en el mundo. El ego es necesario, sin él no podrías funcionar. Pero el ego tiene una tendencia peligrosa, cree que es todo lo que hay. El self, en cambio, es el centro de la psique total, tanto la parte consciente como la inconsciente. Es más grande que el ego, más sabio que el ego, más antiguo que el ego. Jung llegó a describir el self casi en términos que rozan lo espiritual, como la totalidad de lo que somos, incluyendo aquello que todavía no hemos llegado a conocer de nosotros mismos. El proceso de individuación es en su esencia el proceso por el cual el ego aprende a relacionarse con el self, en lugar de confundirse con él. Es el proceso por el cual dejas de creer que lo que sabes de ti mismo es todo lo que hay, y te abres a la posibilidad de que hay en ti una profundidad que todavía no has explorado. Esta apertura cambia todo. Cambia cómo te relacionas con los demás, porque ya no los necesitas para definirte. Cambia cómo tomas decisiones, porque empiezas a decidir desde tu interior, en lugar de desde la presión exterior. Cambia cómo enfrentas el sufrimiento, porque empiezas a ver en él una posibilidad de transformación, en lugar de solo un problema a resolver. Como el árbol que no resiste el viento, sino que lo incorpora a su crecimiento. Sus raíces se fortalecen precisamente porque el tronco aprendió a moverse. Jung fue claro en algo que a muchos les resulta incómodo. El proceso de conocerse a uno mismo es el trabajo de toda una vida. No hay un punto de llegada donde dices, listo, ya me conocí por completo. Lo que existe es el camino, y el camino mismo es la transformación. Y habrá momentos en ese camino donde lo que encuentres en ti mismo no te va a gustar. Momentos donde verás cosas que preferirías no ver. Momentos donde la honestidad contigo mismo sea dolorosa. Pero eso no es evidencia de que algo esté mal contigo. Es evidencia de que finalmente estás mirando una dirección correcta. Hay una paradoja que Jung identificó y que casi nadie menciona cuando habla de su obra. Cuando una persona genuinamente se enfoca en su propio desarrollo interno, cuando trabaja con honestidad en conocerse a sí misma, esa persona no se vuelve más egoísta. Ocurre exactamente lo contrario. Se vuelve más capaz de amar porque ama desde la plenitud, no desde la carencia. Se vuelve más capaz de escuchar a otros porque ya no está tan preocupada por lo que los demás piensan de ella. Se vuelve más honesta en sus relaciones porque ya no necesita mantener una máscara para ser querida. Se vuelve más compasiva porque al confrontar sus propias sombras, aprende que todos cargamos con las nuestras. Enfocarte en ti mismo no es un acto de egoísmo, es el acto más generoso que puedes hacer. Porque el mayor regalo que puedes darle al mundo no es sacrificarte por él, es presentarte en él como lo que realmente eres. Completo, imperfecto, genuino, vivo. Y aquí está el giro que Jung dejó escrito y que tardé tiempo en entender completamente. La persona que más temes decepcionar con tu autenticidad es también la que más necesita verte ser auténtico. Porque en tu autenticidad le das permiso de serlo también. El mayor poder no es el que ejerces sobre otros, es el que recuperas sobre ti mismo. Y ese poder, a diferencia de cualquier otro, nadie puede quitártelo. Jung pasó toda su vida explicando una sola cosa, que el camino hacia afuera siempre pasa por adentro. Te dejo con la pregunta que él consideraba la más importante que un ser humano puede hacerse. ¿En qué área de tu vida sigues usando una máscara que ya sabes que no es tuya? Escríbelo en los comentarios. No para mí, para ti. Nombrarlo es ya el primer movimiento. Suscríbete si este nivel de análisis es el que buscas. El siguiente protocolo va a ser más incómodo que este. Nos vemos ahí.